Tal como señaló Carmen, este año se cumplen los 50 años de que se firmó la ley de la reforma agraria. No de la reforma agraria, pero de la firma de la ley por parte de Eduardo Frei Montalva de la reforma agraria. Hay mucha historia. Unos estudiantes míos hicieron una recopilación y lograron encontrar y conversar con los, comillas, guasos, que fueron a la Plaza de la Constitución con banderas chilenas y a caballo, y que están en todas las fotos, digamos, del día que se firmó la ley. Eran gente de ahí de lo que hoy día son Huechuraba y toda esa parte de Santiago, que en ese tiempo eran campos, ¿no? Eran campos que fueron invitados, digamos, a participar ahí. Hubo un grupo ese día de talquinos que llevó Lorenzini, ¿ya? Y que se fueron a caballo de Talca, o quizá de Curicó, no estoy seguro, ¿ya? De los de Curicó, a caballo hasta la Plaza de la Constitución, donde se firmó eso. Ese día fue un día confuso, y aquí ya estoy hablando de teorías personales y que no todo el mundo está de acuerdo. Fue un día confuso porque la ley de reforma agraria era confusa. Era una ley negociada en el Parlamento entre personas como Eduardo Frei Montalva, que consideraba de que había que formar propietarios. Y confusa digo porque existía mucha otra gente dentro de la democracia cristiana. En ese tiempo estaba Jackson Scholl dentro de la democracia cristiana. Dentro del Partido Socialista, donde Salomón Corbalán era el principal conocedor de estos temas. No había muchos más que lo conocieran, pero Salomón era el que lamentablemente se mató en un accidente de auto, ¿no es cierto? Muy poco tiempo después. Y estaba, ¿no es cierto?, el mundo, por decirlo de alguna manera, prosoviético, que hoy día pareciera ser una historia arqueológica, ¿no? Porque no nos acordamos. Pero en ese momento el modelo soviético era muy importante. Y en materia de reforma agraria, el modelo soviético era muy influyente en los partidos de izquierda. Es decir, se trataba de colectivizar la tierra, nada más ni menos. Es decir, lo que se hizo en la Unión Soviética, para los cabros que están aquí, ¿no es cierto?, los alumnos y los acompañantes jóvenes que están, lo que ocurrió en la Unión Soviética fue una cosa extremadamente brutal, porque los campesinos no querían entrar en la tierra y entraron a balazo. Hay una historia que se cuenta en novela y en recuerdo de que en algunos años el campo soviético olía a carne quemada, porque los campesinos en vez de entregar los animales, los quemaban, ¿ya? Y fue una pelea muy grande para colectivizar la tierra. Eso hoy día se sabe todo, con detalle. En ese tiempo era visto al revés, que esos campesinos ricos, como se les llamaba, esos kulaks, ¿ya? Los campesinos ricos, ¿ya?, eran unos fascistas, eran unos reaccionarios, y que muy bien estaba que les quitaran la tierra, etc. Entonces los campesinos ricos hoy día lo vemos que eran campesinos, ¿no es cierto?, no eran latifundistas ni una otra cosa. Entonces, quiero decir con esto de que la ley que se firma es una ley que tenía ambigüedades fundamentales. Es decir, la primera fundamental ambigüedad de la ley es que
no se sabía bien cuál iba a ser el destino de las tierras que se quitaran al latifundio. ¿Ya? Nada más ni nada menos. Frei Montalva, yo lo he estudiado por arriba y por abajo, ¿ya? Le he leído su discurso, etc. Era un hombre que estaba asustado al firmar la ley. Él creía, a la manera, él creía que era francesa, pero bueno, pensaba que, él siempre se creyó muy de Gaulle, ¿ah? Pensaba que era de Gaulle él, ¿ya? Entonces el de Gaulle chileno, admiraba al general de Gaulle. Entonces él pensaba de que se iban a formar una capa de pequeños propietarios que iban a ser una especie de tapón entre el capitalismo y el comunismo. Dicho así, estas cosas no se están diciendo hoy día cuando se conmemora la reforma agraria, ¿no? Ya, usted estaba el otro día cuando habló Rafael Moreno y no dijo nada de lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Rafael Moreno fue el primer director de la Corporación de la Reforma Agraria. Parecía que todo estaba claro en la ley. La ley era lo más confuso que había respecto a este tema. Primera cosa. Segunda cosa, la ley de reforma agraria que se firmó hace 50 años casi ya, tenía una mirada del campesino que resultó ser extremadamente falsa. Era la mirada patronal, pero no de los patrones que estaban ahí al lado de los campesinos, sino de los que se creían patrones o habían sido patrones en la ciudad. Entonces se pensaba que el campesino era bueno, medio bueno, medio tonto, pero bueno, ¿no es cierto? Se pensaba que era dócil, ¿me entienden? Es que una persona, como siempre lo habían visto decir, buenos días patrón, ¿cómo le va patrón? ¿Cómo está Misia? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Entonces todos pensaban que era una persona dócil, que era una persona servil, que era una persona apatronado, como se decía en el campo, ¿no es cierto? Apatronado, ¿ya? Que era una persona muy pacífica, que los campesinos chilenos eran pacíficos, tranquilos, ordenados, que de repente se desordenaban con unos tragos, ¿no es cierto? Como dijo Mario Contreras el otro día aquí, ¿no es cierto? Que con los tragos lo acriminaban, pero que era una persona muy tranquila, pero que además era una persona, y esto es lo más importante, ignorante, que no sabía. Ahí se metió una idea muy maldita en esos tiempos, una idea urbana de la ciudad que consideraba de que el campesinado chileno no sabía prácticamente nada, que no sabía cultivar, que no sabía de animales, que no sabía de cuentas, que no sabía. Entonces la ley de reforma agraria se organiza sobre este segundo estereotipo, ¿entiendes? Estereotipo, porque eso no era verdad. Eso no era verdad, sino que era una mirada extremadamente falsa. Entonces, de ahí surge este concepto del asentamiento campesino. El asentamiento campesino va a ser el instrumento para que en el momento que sale el patrón del campo, se expropia el fondo, iba a haber un periodo llamado de transición que duraría 2, 3, 4 años, dependiendo los casos, en que el Estado, la Corporación de Reforma Agraria, se encargaba de administrar e ir enseñándole a los campesinos. El asentamiento era una especie de idea de escuela para enseñarle a los campesinos a manejar sus cosas. Sumamente complicado.
porque el que le iba a enseñar a manejar el campo normalmente era un muchacho que había estudiado técnico, ¿no es cierto? ¿Ah? Un técnico agrónomo que no tenía la menor idea del campo, ¿no es cierto? Y los viejos sabían todo lo que pasaba en el campo. ¿Ah? Y los viejos manejaban toda la tecnología y manejaban todo. Entonces era una cosa bastante... ¿Quién no manejaba el campesinado? No manejaba algunos elementos muy claros, fundamentalmente lectura y escritura. Había un gran analfabetismo en el campo, eso es verdad. Y no manejaban los códigos, por lo tanto, urbanos de la ciudad. No conocían eso, pero manejaban sus cosas muy bien. O sea, uno conoció a mucha gente que no era alfabeta, pero no lo hacían leso nunca con un negocio. ¿Ah? Que las cuentas las llevaba perfectas, ¿no es cierto? Y que nunca lo iban a hacer leso comprando, vendiendo animales, cosas extremadamente complicadas, ¿no es cierto? Entonces, hay un desajuste muy fuerte entre lo... Y lo tercero, que no se resolvió, que era una ambigüedad, es quién iba a ser el que se llevaba la ganancia de la agricultura. Es decir, si los campesinos iban a ser los propietarios, serían ellos los que se apropiaran de las ganancias producidas o no. Y ahí era un ambiente político que había en ese momento, y que reflejaba de la democracia cristiana para la izquierda, y sobre todo para más de la izquierda, era que eso no era posible, que no se podían dejar los beneficios del campo en el campo, que esos beneficios del campo tenían que ir hacia el desarrollo general del país, hacia el desarrollo urbano, hacia la acumulación del país, etc. Y que por lo tanto no se podía dejar que los campesinos se apropiaran de todo el producto agrícola o agrario, agrícola. Entonces hay una ambigüedad enorme, porque la verdad sea dicha de que en la mayor parte de los... hoy día no les voy a contar los documentos, ¿no? Pero están todos los documentos. O sea, la gente todos los economistas, todos los planificadores, pensaban que había que apropiarse a través de la comercialización, a través del control de los campesinados, había que apropiarse de lo que se llama la renta, ¿cierto? La renta agraria. Y que sin eso el país sería un país inviable. Y eso tampoco quedó claro en la ley de reforma agraria. Fíjense ustedes la complejidad del asunto, ¿no? Bueno, muchas otras cosas no quedaron claras a mi manera de ver. Creo yo que una de las cosas que quedó menos clara fue la ley de sindicalización campesina, que se produjo más o menos paralela a la ley de la reforma agraria. El otro día también usted escuchó alabanza a la ley de sindicalización campesina, muy poco crítico hoy día. Como decía Jimena en la mañana, el mundo sindical campesino es muy poco crítico a lo que fue eso. La ley de sindicalización campesina permitió el paralelismo sindical en Chile. Por primera vez se legisló un sistema de paralelismo sindical. Desde que nació el movimiento obrero, desde Recabarren, etcétera, el movimiento obrero planteó siempre la unidad, ¿no es cierto? Que la unidad, ¿no es cierto? Ahí estaba la fuerza del obrero. Y por eso se llamó FOCH, después se llamó Central Única de Trabajadores, ¿no es cierto? Central Unitaria de Trabajadores. Es decir, siempre se planteó que tenía que, al interior del movimiento obrero, se podían reflejar las opiniones políticas. Y podían haber anarquistas, sindicalistas al comienzo, comunistas, socialistas del trabajo, etcétera, distintos grupos, distintas agrupaciones con distintas ideologías.
pero nunca, 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 nunca se planteó, ¿no es cierto?, de que hubieran centrales sindicales paralelas. Eso se vino a plantear solamente en los años 50 y duró re poco con la ASICH, ¿no? La asociación que formó el padre Hurtado. El santo padre Hurtado fue un sindicalista, pero un sindicalista paralelista, al modo sindicato paralelo, ¿no es cierto? Hay que poner las cosas en su historia. Entonces, eso en la ley de sindicalización campesina se estableció de que podían haber sindicatos paralelos. Y así que fue que se formaron sindicatos que venían de la iglesia, después lo voy a contar un poco más detalle, ¿ya? Y se formaron otros que venían más de la democracia cristiana y otros que venían de la izquierda. Y se formó, ¿no es cierto?, la Confederación Ranquín, que antes se llamaba Federación Campesino Indígena, que venía de la izquierda. Se armó la Triunfo Campesino, que la armó fundamentalmente el Lindap y la democracia cristiana. Se armó la Libertad, y otras que la armaron la iglesia. Entonces, había cada uno en su corral, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después, cuando se dividió la democracia cristiana, ¿se acuerda, Emanuel? Se dividió también la Triunfo Campesino, aquí en la reunión que se hizo aquí en Ancud, va a ser más claro. ¿Está bien? O sea, era una relación partido político, confederación campesina. Ese fue un error enorme. Es un error que se ha pagado carísimo. Porque hoy día, digamos, como se ha dicho ya varias veces, no hay sindicatos campesinos, prácticamente, y las confederaciones campesinas tuvieron la misma suerte que los partidos políticos. Si no hay partidos políticos, ¿qué va a haber confederaciones campesinas? Y no tienen la fuerza de tener una sola confederación campesina. Yo estoy haciendo una mirada bien crítica, ¿no es cierto?, a lo que ocurrió en ese momento, que no es la normal, ¿ya?, en todas las conmemoraciones que se están haciendo, ¿no? En las conmemoraciones se está diciendo que esto fue la panacea, la maravilla, etc. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, podría seguir diciendo cuáles fueron muchas, digamos, ambigüedades de lo que se firmó en ese momento hace 50 años. Y eso tuvo consecuencias después. Pero para los que no conocen este proceso, algunos elementos históricos me parecen fundamentales. En América Latina venía hacía tiempo discutiéndose el tema de la reforma agraria. Las reformas agrarias comienzan en México, primero con la Revolución, pero fundamentalmente como reforma agraria con el gobierno de Cárdenas en los años 30, comienzan los 40, en que se establece un sistema en el cual las tierras expropiadas, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, se transforman en ejidos, ¿ya?, que tenían un poco el sonido de las comunidades indígenas, ¿ya?, y el sonido socialista de la época. Era una especie de doble sonido estereofónico, ¿no? O sea, la tierra colectiva, que alguna vez fue el calpulli, ¿ya?, indígena mexicano. Entonces, eso fue una gran revolución, la mexicana, ¿ya? Después del 52, ¿no es cierto?, viene la revolución boliviana, en la cual lo que ocurrió ahí fue justamente al contrario. Los campesinos de Bolivia se levantaron en armas junto con los mineros y lo primero que realizaron fue una toma, por decir así, de campos y de fundos enorme. Yo la primera vez que viajé a Bolivia fue hace un buen tiempo atrás. No habían pasado tantos años de esa época y se veían las casas de hacienda quemadas. Todavía se veían los muros de las casas de hacienda que los campesinos le habían prendido fuego, ¿no es cierto? Y se habían repartido la tierra a su buen criterio, a su pinta, ¿no?
Después vino, digamos, una intervención del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, y de los técnicos, para tratar de armar cooperativas, armar tierras comunes, es decir, para ordenar un poco esto que ocurrió de una manera relativamente espontánea. Ahora, es verdad que la situación que ocurrió en Bolivia fue un gran empobrecimiento general de la población rural y un gran empobrecimiento total de Bolivia, ¿ya?, por este proceso. Entonces eso había quedado también en la cabeza, digamos, de los técnicos, los que habían viajado a Bolivia, etc. Y la tercera fórmula, que después Roberto quizás me va a decir si está de acuerdo o no, ¿ya?, le estoy viendo cara que no está de acuerdo, ¿ya?, fue la experiencia cubana. Que la experiencia cubana, ¿no es cierto?, fue muy parecida, muy ligada a la idea soviética. Es decir, grandes granjas colectivas, propiedad estatal, cooperativas, ¿no es cierto?, de producción, y donde la tierra para el que la trabaja era una cosa, sí, la tierra para los que la trabajamos en cooperativas del Estado, ¿no es cierto? ¿Pero de qué momento tú hablas? Del 60. ¿Del 70? Sí, no, el 60. Sí, ya nos fuimos con Freire atrás. No, antes de Freire. Freire se quedó. Sí. Sí, entonces, pero déjame decir. yo creo que es importante diferenciar los dos momentos, ¿no? Sí. Los de Freire y los de Allende. No, pero espérate. Lo que va a venir. Calma. No se apure. Entonces esos años, antes de firmar la ley que se cumple hace 50 años, estaban todos estos elementos dando vueltas. Eso es lo que quiero decir. En Chile, a diferencia de otros países de América Latina, el latifundio, la hacienda, se había mantenido relativamente igual hasta el año 67. Hay una discusión muy grande, si habían cambios, si no habían cambios. Habían áreas o lugares donde había más cambios, pero en San Clemente, donde ustedes, en el valle, ¿no es cierto?, entre Talca y San Clemente, prácticamente no había cambio. Seguían siendo las tierras de los Donosos, de los Silva, de los Paró, etcétera, etcétera. No habían cambiado ni un propietario. Aurora seguía siendo Aurora como había sido hace 100 años, ¿no es cierto?, etcétera. O sea, eso lo podemos conversar después, ¿no es cierto?, pero hasta el 66, 67 había cambiado muy poco. 5 o 6 familias eran dueñas de todo el valle, de Talca, digamos, estoy hablando de la parte de Talca que sube hacia la precordillera, que es la parte más rica, digamos, del valle, ¿no es cierto? Entonces, había yo hablo de un rezago en este proceso. Este proceso estaba presionando por todas partes. Gente de la ciudad iba al campo y veía cómo vivían los campesinos y les llamaba la atención, y les llamaba más que la atención, decían, esto no puede ser, no pueden vivir de esta manera, ¿ya? Estamos hablando ya del año 60, 62, en esos años. Había habido un proceso de declinación de la producción en que Chile poco a poco había tenido que empezar a comprar alimentos, cada vez más alimentos. Entonces también se empezó a decir, el latifundio es improductivo, el latifundio es flojo, no produce, está botado, las tierras están botadas, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de crítica, ¿no es cierto? Un montón de crítica había en ese momento, y yo creo que uno de los puntos centrales va a ser que Kennedy toma la presidencia, viene la Revolución Cubana, y Kennedy y sus asesores dicen, hay que hacer reforma agraria en toda América Latina, porque si no se nos va a venir la guerrilla encima, ¿no? O sea, la reforma agraria parte como un proceso de contrainsurgencia. Fíjense usted, parte como una idea contrainsurgente para romper las causas que van a llevar después a los movimientos de izquierda y guerrilleros.
Y es tan así, ¿no es cierto?, que le exigen a Chile, en ese momento que estaba gobernado por un presidente de derecha, don Jorge Alessandri Rodríguez, don Jorge, así le decían, ¿no es cierto?, don Jorge, ¿ya? Y le exigen, digamos, que haga la reforma agraria. Y bueno, empieza una discusión y sale una ley de reforma agraria muy tímida, en que Palecho, un diputado socialista que usaba los grandes bigotes, ¿no es cierto?, ¿ya? Mario Palecho, ¿no es cierto?, la motejó como la ley del macetero, ¿ya? Del macetero, ¿ya? Porque no iba a expropiarse más que apenas un macetero, ¿no es cierto? Bueno, esa ley, ¿no es cierto?, no se aplicó durante el gobierno de Alessandri, prácticamente nada, o sea, nada, ¿ya? Se aplicó cuando ganó Frei, el 64. Ahí se empezó a aplicar. Pero abrió la cabeza, abrió los temas. Entonces, cuando viene la campaña electoral de Frei y Allende, en el 64, los dos candidatos estaban por la reforma agraria, Frei y Allende. Distintos matices, después lo podemos conversar, lo podemos discutir, ¿ya? Pero obviamente había una unanimidad. Tanto fue así, ¿no es cierto?, que la derecha política, que se llamaba en ese tiempo el Partido Liberal y el Partido Conservador, quedó en esas elecciones reducida a un mínimo, creo que fueron 4 o 5 diputados, ¿no es cierto?, que eligieron la derecha el año 65, marzo del 65. O sea, realmente todo el país, y estas cosas hay que decirlas, porque si no, ¿ya?, se cree que esto fue una ilusión, una tontera, una aventura. Todo el país estaba por la reforma agraria, ¿ya? Todo el país. Sobre todo, todo el país urbano, las clases medias, los trabajadores. O sea, todo el mundo consideraba que la reforma agraria era una necesidad urgente en Chile. Bueno, la cosa se fue complicando, digamos, porque el gran problema era cómo expropiar. Y para eso la Constitución de la República impedía la expropiación o solo la permitía pagando al contado la tierra. Entonces ahí empezó una discusión que es interesante, ¿no? Mirada de hoy día, sobre todo porque a lo mejor, ojalá, golpeemos madera, ¿no es cierto?, podemos pensar que hayan otros procesos expropiatorios importantes en nuestro país. No hay por qué cerrar la cortina, ¿no? Pensemos todo lo que se ha hablado aquí estos días de los bosques. Ya voy a entrar en eso. Bueno, ahí yo considero que hay que pensar claramente en una segunda reforma agraria en todo lo que tiene que ver con los bosques, ¿no? Más ahora que están provocando el incendio de Chile. Entonces, cuidado, pero eso lo vamos a tocar después. Entonces, ahí hubo una discusión parlamentaria que duró mucho tiempo y que se transformó en una gran discusión teórica nacional de cómo reformar la Constitución. Finalmente se reformó la Constitución y se permitió que hubiera expropiación, señalando que la propiedad privada tenía una función social. Y este es un concepto que hay que agarrar de la reforma agraria, ¿eh? Porque es un concepto clave. O sea, la propiedad privada existe y tiene derecho a existir siempre que cumpla su función social. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un campo y la función social del campo es producir alimento, si ese campo no produce alimento y está botado, no está cumpliendo la función social. Y por lo tanto, el Estado puede intervenirlo y expropiarlo y no pagarlo de manera inmediata, sino que pagarlo con bonos a 20, 30 años, etc. O sea, esa fue una discusión muy importante previa a la reforma agraria, y cuando se logró la reforma constitucional,
Bueno, ahí se le dio vía libre a la ley de reforma agraria y terminó filmándose en la Plaza de la Constitución, como les he comentado. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento vamos a tener entre el 64 y el 67 un proceso de expropiaciones con la ley de Alessandri. ¿Ya? Esto es un poco conocido porque quedó en el aire ahí, pero está muy documentado, ¿no? Y la mayor parte de esos fondos estaban abandonados, porque en ese momento la única posibilidad de expropiar que tenía con la ley de Alessandri era que fueran muy grandes y totalmente abandonados. Y la verdad sea dicha, que no estaba tan alejada la gente que pensaba de que la agricultura y el campo estaba tan abandonado, porque fueron miles de hectáreas que estaban botados, que estaban abandonados, ¿ya? Y con esa ley se expropió. Ahí hubo gente, digamos, que inició la Corporación de la Reforma Agraria y que tensó la ley de Alessandri al máximo. O sea, trató de ocupar una ley que no era de ellos, ¿ya? Pero la empujó al máximo en términos de expropiación. Y luego viene, digamos, la ley 67, 1967, y empieza, digamos, ya la expropiación de los campos. La ley establecía causales de expropiación, para que ustedes sepan. O sea, ¿cuáles eran las causales? La más importante, digamos, era si este campo era muy grande, latifundio, ¿ya? Esa era una causal. Segunda causal, si estaba abandonado, mal trabajado, botado. Segunda causal. Tercera causal, y que finalmente fue la causal más importante, si los campesinos, los inquilinos como se llamaban, ¿ya? Vivían en malas condiciones, ¿ya? Esa fue finalmente la gran causal, ¿no es cierto? ¿Ah? La gran causal fue, ¿ah? Es decir, ¿qué significa malas condiciones? Que las casas fueran de techo de paja, que las casas tuvieran piso de tierra, ¿ya? Etcétera, etcétera. Que la comida fuera mala. En una discusión larga sobre este tema, en una hacienda en el Huique, el Huique queda en Colchagua, es una hacienda que era de los presidentes de Errázuriz y Echenique, ¿ya? Pariente de don Piñera, y que fue donde Federico Errázuriz, no sé cuántos Errázuriz, todos esos Errázuriz vivían ahí, tenían su casa y su campo y todo lo demás. Y entonces ahí entre los campesinos de hoy día, ¿no? Decían que no, que ellos vivían bien y que no tenían causales y que no había causa y que había llegado que uno de los inquilinos había inventado la siguiente historia, y esta la contaba el panadero del campo, porque para los que son más jóvenes no saben, en esos campos grandes se hacía la galleta campesina, que era un pan grande así, ¿ya? Y ese pan lo hacían en la panadería del fondo, que era y había un panadero, ¿ya? Y hacían montones de panes, qué sé yo, y tenían horno, etcétera, etcétera. Y este panadero, que es muy simpático, vive aún viejo, pero vive, y contaba esta historia, decía, y yo hacía un pan rico, bueno, rico. Y tenía unos cajones grandes donde ponía el pan. Y venía la gente, digamos, y iba a sacar. Y de repente se quedaba al fondo allá, se quedaba un pan, ¿ya? Escondido. ¿Ah? Para los ratones, claro. Se quedaba escondido ahí. Y entonces llegó este bandido, decían, este bandido del inquilino, y se metió al cajón y encontró un pan amodosado, verde. Y se fue donde que fue después del diputado Joel Marambio, y se fue donde Joel Marambio y le dijo, este es el pan que le dan a los inquilinos, ¿ya? Y entonces fueron a la inspección del trabajo, fueron a la Cora y le dijeron, este es el pan que le dan a los inquilinos del Wiki, expropiado.
Entonces hasta el día de hoy discuten entre ellos, ¿no es cierto? Si era verdad, si no era verdad. Y el panadero, por supuesto, que dice, no, si era el único pan que se me quedó escondido. Bueno, esa es la historia, ¿no? Entonces, esa causal fue una causal muy socorrida, ¿no? Muy socorrida. En algunos campos, y grandes, algunos campos no se expropiaron. Por ejemplo, algunas viñas que se suponía que estaban muy bien trabajadas. La famosa Rosa Sofruco. La Rosa Sofruco es hasta el día de hoy son casi 5.000 hectáreas, ¿no? 3.000 hectáreas. 3.000 hectáreas. Eso sí que es grande. Y consideraron que ahí incluso hay un mito ahí que Allende dijo, no, esa no se expropia porque está bien trabajada. Bueno, no sé si será verdad o no, pero la causal era mal trabajo, grande y malas condiciones de vida de los campesinos. Se expropiaba. Llegaba la Corporación de Reforma Agraria, llegaban las camionetas, llegaban los funcionarios con el decreto de expropiación que había sido firmado en un consejo de la Corporación de Reforma Agraria. Bueno, toda una historia que no es necesario contarla, y el señor dueño debía salir. Bueno, ahí hubo casos violentos, ¿ya? Yo cuento en uno de los trabajos, no sé si en este, el caso de Garcés en las Mercedes, en Melipilla, que tenía unas casas de fondo muy hermosas, muy grandes, ¿ya? Y finalmente le fueron a expropiar. Y entonces iban a expropiar, por ejemplo, el martes. Y el tipo llegó el lunes, sacó algunas cosas en una maleta y le prendió fuego a la casa entera. ¿Ah? Agarró benzina y prendió fuego a la casa. Y cuando llegaron a expropiar, no había casa, no había bodega, no había nada, lo había quemado todo. Increíble. O sea, aquí hubo una gente que se resistió enormemente, ¿no es cierto? Enormemente a eso. Yo tengo la impresión, para seguir con cosas complicadas y polémicas, de que nadie tuvo conciencia de que los patrones se iban a oponer tanto. Como que se sintió en un momento que los patrones estaban rendidos. O sea, como cuando se hacen los gallitos, ¿no es cierto? Que está peleando, como que durante años se había estado así, peleando con los patrones, y de repente, se los rindió. No, se los rindió para nada. Se pusieron realmente furiosos, y bueno, y esa furia, digamos, ya voy a contar, digamos, lo que pasó después. Entonces, vamos a tener, ¿no es cierto?, que ahí se constituía un asentamiento de la ciudad. El asentamiento funcionaba muy parecidamente a lo que era la hacienda antes, pero mejor. O sea, si no se producía al 100%, el asentamiento permitía producir al 100%. El asentamiento, como yo les digo, era una alianza entre la Corporación de Reforma Agraria, una sociedad, entre la Corporación de Reforma Agraria y los campesinos. ¿Ya? Y ya voy a decir inmediatamente, porque el tema va a salir inmediatamente, ¿qué campesino? Los jefes de familia, es decir, los hombres. ¿Ya? Digamos, lo quiero decir inmediatamente, para que después no me pregunten, y las mujeres, etcétera, etcétera. No, o sea, eran los jefes de familia que hacían una alianza, que formaban una asamblea, que armaban una directiva, y mujeres hubo, pero muy pocas, muy pocas. Normalmente eran los jefes de familia que eran hombres, ¿no es cierto? Incluso los cabros jóvenes tampoco. ¿Ya? Esto es un tema que lo vamos a ver varias veces en los próximos minutos,
Pero cuidado que en ese proceso fue un proceso masculino en el principio, ¿cierto? En el principio fue totalmente y muy poco criticado en términos de que así que fuera de otra manera. O sea, era así, ¿no? Era así, era lo que se consideraba, etc. Hay un libro que trataron de mostrar de que las mujeres habían participado mucho y consiguieron una foto, ¿ya? Una foto que está en la portada del libro. Lo hizo una buena persona, amiga tuya, pero bueno, una norteamericana, una norteamericana, ¿ya? Y claro, la norteamericana no supo de dónde venía la foto, ¿no? Y la foto venía al fondo de la Piedad, porque uno finalmente sabe, conoce un poco el campo de este país, lo sabe con nombre y apellido. Y la foto venía al fondo de la Piedad, y es una mujer que está detrás de una reja gritando, y está gritando contra la expropiación, estaba a favor del patrón. O sea, se equivocó la gringa totalmente. Aquí hay que ser cuidadoso, no hay que inventar cosas que no existieron en ese momento. Y en el fondo de la Piedad es donde mataron a Hernán Meri, ustedes se recordarán, en la cuarta Longaví, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces se hacía una sociedad, y la Cora, y esto fue muy importante porque esto le dio mucha viabilidad al sistema, la Cora pagaba algo que se llamaban anticipos. Esto es difícil de entender, pero lo voy a explicar en un segundo. No eran salarios del Estado, pero era lo mismo. Le pagaban los salarios, le ponían las imposiciones, etc. Pero toda esa plata que se entregaba era un anticipo frente a la cosecha. Entonces, por ejemplo, se gastaba 10.000 pesos en pagar los anticipos. 10.000 escudos en esa época, ya. Escudos se llamaban antes los pesos. Ya, se pagaba eso. Al fin de año se hacía la cuenta. Se habían gastado en los anticipos 120.000 escudos. Se vendía el trigo, se vendía los porotos, se vendía todo lo demás. ¿Y cuánto había sido la ganancia del asentamiento? 150. Entonces, 100 menos 120 quedaba de ganancia 30. Y esos 30, bueno, alguna parte iba para comprar maquinaria, otra parte... Ahí sí que se actuó una parte democrática muy interesante, porque esas cosas se discutían en la asamblea. ¿Ya? Entonces decía, ¿cuánto nos vamos a repartir? No, pues compadre, compañero, hay que capitalizar el asentamiento. Ya, vamos a comprar tractor, vamos a comprar esto, vamos a comprar el otro. Y nos vamos a repartir ya, 10.000 pesos, entre todos. O sea, ese con la ganancia. Era un salario camuflado, pero era un buen salario. Entonces, hoy día, las mujeres, para seguir con el tema, se recuerdan ese periodo en forma fantástica. ¿Ya? ¿Se lo recuerdan? Todas las conversaciones que yo he tenido, que son muchísimas, se recuerdan ese periodo. ¿Por qué? Porque le pagaban bien, le pagaban a tiempo, por lo tanto había para echarle a la olla. Es decir, existía, o sea, fue un periodo muy bien valorado, muy bien valorado. Hay un detalle que es bueno señalarlo. La comercialización estaba en manos ¿Del Estado? Del Estado. Ah, entonces, el Estado sacaba también su porcentaje, sí, claro, como costo de administración. A precio fijado por el Estado. Es que me sacó la palabra de la lengua. Entonces, vamos a la limonco, así que me parece muy bien. Como dice Roberto y Gonzalo, que son personas que vivieron el tiempo aquí, yo no, yo solamente lo he estudiado. La comercialización, es decir, los productos que se vendían, el trigo, los porotos, los maíz, etcétera, los animales, incluso todo lo demás, lo tomaba el Estado a través de la empresa de comercialización agraria, a través
de distintos organismos, le fijaba precio, cosa muy importante, ¿ya? Y lo vendía. Las consecuencias de eso fueron casi inmediatas. Casi inmediatas. Yo tuve la suerte de ir a La Serena, año 69 sería, en que hubo un movimiento de tomas del Valle del Elqui, en que estaba, se tomaron todos los fondos del Valle del Elqui. El dirigente máximo era Rodrigo Valenzuela, gran amigo hasta el día de hoy, que era jovencísimo Rodrigo, ¿no? Tenía 18, 19 años, era un líder nato, ¿no? Y entonces visitamos asentamientos, ¿ah? Con Lucho, su hermano, ¿ah? Fuimos a visitar asentamientos. Y me llamó el 69, mucho la atención, que varios dirigentes de asentamientos se les salió de que tenían muchos animales. Entonces de repente yo le pregunté, bueno, ¿y de quién son todos estos animales que están aquí? Bueno, míos, po. ¿Cómo míos? ¿Cuántos animales tiene usted? Ah, no, si son del asentamiento, ahí sé, porque le daba vergüenza contar. Bueno, ya en ese momento empezó una apropiación privada, sobre todo los animales, porque en el campo existía el talaje, que se llamaba, y por lo tanto la gente estaba acostumbrada a tener sus propios animales, ¿ya? Los animales del campo, los animales. Es famosa la talla, ¿no es cierto? ¿Ah? Patrón, ¿ah? Se murió una oveja. ¿Ah? ¿Qué oveja? La suya, pues. Nunca se murió una oveja de él, ¿no? No la suya. ¿No bien? Entonces, ¿ya? Ese tipo de... Por esta razón que está diciendo usted, ¿no? De que había una comercialización que fijaba mucho precio. Entonces de repente los porotos, ¿y cuántos fueron los porotos? Bueno, fueron como 50 sacos, y todos esos otros sacos. No, esos sacos son de la gente. Ah, y había un montón de sacos ahí, que cada uno agarraba su saco y lo llevaba a vender al pueblo. Eso empezó muy temprano. No es el mercado negro solamente de fines de la Unidad Popular. Eso empezó muy temprano, ¿ya? A mí me tocó estar en esos años haciendo algunos estudios en que hacíamos un plano del asentamiento y habían cercos imaginarios. O sea, la gente sembraba en su lugar, el otro aquí, el otro acá. Es decir, el trabajo colectivo era muy rechazado, ¿ya? Esa es mi absoluta convicción después de 50 años de revisar papeles, etc. Era muy rechazado el trabajo. En algunas partes hubo, sobre todo en algunas partes donde había convicciones políticas, donde hay un grupo, digamos, muy fuerte de comunistas, de socialistas o qué sé yo, y que por razones más bien políticas, ideológicas, trabajaban en forma comunitaria, en forma colectiva del campo, pero en la gran masa campesina eso empezó muy temprano. Aquí viene otro punto absolutamente polémico, porque yo creo de que 67, 68, 69 el gobierno demócrata cristiano y la Corporación de Reforma Agraria Demócrata Cristiana intentó manejar el proceso de reforma agraria en forma suave, en forma organizada, en forma tranquila. Un poco como habían sido muchas de las reformas agrarias en América Latina, no en Cuba ni las de revoluciones. Gonzalo, cuando leyó mi libro, me dijo, tú tratas muy bien a Frei. Bueno, porque Frei tenía presente eso. Frei quería una reforma agraria, pero no una revolución. ¿Ah? Muy importante. Él creía en una reforma agraria, sin duda, pero no quería una revolución. Incluso lo dice en el discurso, ¿no es cierto? Lo dice claramente.
cuidado con los excesos, ¿ya? En el discurso de hace 50 años, porque ustedes, campesinos, van a ser las víctimas. Por Dios que tuvo razón, ¿ah? Frey, ¿no? ¿Ya? Pero él quería una cosa tranquila, ¿cierto? Tranquila. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que no fue así. El año 69 comienza la campaña electoral, se empiezan a discutir quién va a ser el candidato. Hay un momento en Chile en que la izquierda o los sectores llamados centro de izquierda, progresista, están muy complicados. La derecha finalmente lleva a Jorge Alessandri. Es bien parecido a lo que pasa hoy día, ¿no? No tiene candidato, tiene que traer al anterior presidente, igual que a Piñera, y lo traen de nuevo. Y la centroizquierda trata, digamos, de llevar un candidato único. Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana, dice: sin unidad popular no hay candidatura a Tomic. Famosa frase de un político que después hubo unidad popular y hubo candidatura a Tomic. O sea, las dos cosas, ¿ya? No fueron así. Pero él hizo todo lo posible para que hubiera un conglomerado que fuera la Democracia Cristiana, un poco como la Concertación de hoy día, ¿no? Partido Socialista, Partido Comunista, hoy día ya no es Concertación, pero es lo mismo. ¿Cómo se llama? Nueva mayoría, ¿no es cierto? ¿Ah? Nueva mayoría, como le dijo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, que fuera eso, ¿no? Así la cosa. Bueno, resultado de aquello, ¿no es cierto?, fue que hubo un periodo de muchas negociaciones, finalmente la Democracia Cristiana decide llevar a Tomic y la izquierda decide llevar a Salvador Allende. Cosa que no fue fácil, ¿eh? No crean ustedes que fue una cosa fácil en ese momento. De hecho, cuando nombra el Partido Socialista a su precandidato, nombra a Aniceto Rodríguez, no nombra a Allende. Increíble, ¿eh? Increíble, pero Allende, que era un político duro, acepta el punto y dice: tranquilo, ya llegará a pedirme, ¿ya?, la presidencia, ¿no es cierto? Y así fue. El otro candidato era Pablo Neruda, que era para la foto, o sea, ¿ya?, Jackson Scholl por el Mapu, Tarud y Bosé. No, Bosé. No, ¿el radical? El radical era... no, pues el radical está en la derecha. No, se había un radical. Había un radical. No era Bosé, y eso fue mucho antes. Ya no me acuerdo. Bueno, esa fue la historia, ¿no? Entonces viene Allende. ¿Qué ocurre allí? Antes que gane Allende. Y este es un punto clave, digamos, en esta historia. De esta revolución, ¿no? De esta gran revolución, la única revolución de verdad que ha habido en el siglo XX chileno. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió que el solo hecho de que Salvador Allende fuera candidato empezó a provocar movilizaciones en el campo cada vez más fuertes, ¿no? Es decir, el campesinado vio que se abría una ventana. Esa es mi hipótesis. Que se abría una ventana de posibilidades que nunca la había tenido durante quizás toda la historia de Chile. Piensen ustedes que el latifundio y la hacienda empezó con los españoles, comienzo de la conquista, de la colonia. O sea, el latifundio y la hacienda habían durado 400 años. Yo siempre cuento el caso de la hacienda Limache, en Limache, allá en la quinta región, ¿no es cierto?, en que un tal Santander era un joven soldado español que andaba con Pedro Valdivia. Mira la historia, ¿no? Andaba con Pedro Valdivia y está en la batalla de Tucapel, donde Lautaro, ¿no es cierto?, vence a Valdivia y luego lo juzgan, ojo, lo juzgan, ¿no es cierto?, y lo ajustician, ¿ya? Y Santander agarra un caballo, era jovencito, ¿ya?, agarra un caballo y a mata caballo, como se decía, llega a Santiago a avisar que han muerto a Pedro de Valdivia. ¿Quién es eso?
Y este señor, joven, por haber hecho esa hazaña, le regalan una hacienda en Limache, que va a ser la hacienda Limache. Bueno, el año 69, la Cora va a la hacienda Limache a expropiarla. Y era de la misma familia, desde el inicio de la conquista. ¿Ya? Desde el inicio de la conquista era la misma familia. Tenía iglesia, donde tenía, ¿cómo se llama? Crucifijo y santo, que lo habían traído, lo había regalado el rey de España, etc. Es una historia de eso se llama técnicamente la permanencia del latifundio, la estabilidad del latifundio, ¿no? O sea, fueron improbablemente muchos de las familias inquilinas que estaban ahí habían sido, como decía en el campo, nacido y criado en la hacienda Limache durante generaciones y generaciones. Bueno, esto que parecía tan imposible de cambiar, de repente empezó a cambiar. Y cambió de un día a otro. ¿Ya? Un año antes de esto, en Colchagua, que era un lugar tradicional de latifundios y hacienda, de un día a otro se tomaron toda la hacienda. Es una historia que uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? A eso voy a entrar después. ¿Qué pasó en la cabeza de los colchagüinos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió para seguir y terminar este ciclo? Que gana Salvador Allende y explota el campo. Entre el 70 y 71 son 3.000 y tantos fondos que se toman en Chile. 3.000 y tantos. Los pueden ver en cualquiera de los libros, no solo mío, en cualquier parte. ¿Ya? O sea, una cosa impresionante. ¿Ya? O sea, los campesinos de repente dijeron, se acabó, basta, ¿no es cierto? A mí me impresionó mucho siempre un señor Alcaíno, ¿no? Que era el contador de la hacienda de los presidentes del Wiki. Tenía una letra fantástica, ¿ya? Iba, todos los, ¿no? Escribían esos libros grandes, ¿no es cierto? Las cuentas, todas las cuentas, qué sé yo. Y don Alfredo era absolutamente apatronado, ¿no es cierto? Es decir, era un hombre de confianza de los patrones. Entonces, yo le pregunté, ¿y qué pasó? Mire, fue como que en la noche éramos inquilinos, nos acostamos y al día siguiente despertamos y éramos revolucionarios. O sea, ¡pum! Como que fue una especie así de apertura, ¿no es cierto? De algo totalmente, eso me lo decía un caballero que era muy formal, ¿no? Él había sido el contador, después fue el contador del asentamiento, por supuesto, era el especialista en la contabilidad de todas las cosas. Lamentablemente murió hace 2 o 3 años atrás. ¿Ya? Entonces, pero eso fue lo que ocurrió. ¿Ya? Eso fue lo que ocurrió. Pusieron trancas, tiraron, ¿cómo se llama?, troncos en las puertas. Muchas veces dejaron encerrados a los patrones adentro de las casas. No podían sacar el auto, ¿ya? No podían salir. O sea, realmente fue una cosa muy fuerte, muy fuerte. Entonces, esto que ocurrió, ¿no es cierto?, va a hacer que viene la Unidad Popular y comienza, digamos, a expropiar masivamente. Jacques Chonchol, a quien tengo un gran cariño y respeto, va a decir que la expropiación tiene que ser masiva, drástica y rápida. Reforma agraria masiva, drástica, y rápida. Y en el primer año, 70-71, prácticamente va a expropiar todo. ¿Ya? Yo le estoy haciendo una biografía a Chonchol, y le hago entrevistas, etc. Y me ha contado algunas cosas, anécdotas. Una que la pongo aquí y se rió que la pusiera. Porque llegó el año 70, Salvador Allende gana el 4 de septiembre. Y en enero del 71 se producen todas las tomas en la zona de Arauco, sobre todo de Cautín, y se llama el Cautinazo, ¿ya?
Y entonces, bueno, quedó se pueden imaginar ustedes lo que pasó, el mercurio, fotos, etcétera, tomas por todas partes, etcétera. Y entonces Allende lo manda al ministro de Agricultura a que se instale en Temuco. ¿Ya? Y va Allende allá. Y le dice Chonchol, así me lo contó, le dice, presidente, ¿y qué hago? ¿Ya? Y dice que Allende lo iba mirando y le dice, échele para adelante nomás por ministro. Échele para adelante nomás por ministro. ¿Ya? Y efectivamente, en 2 meses, 3 meses, apropiaron una gran cantidad de fondos, ¿no? En el sur. Entonces, se hizo una reforma agraria muy violenta, pero muy violenta. Se llegaron a 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas, ¿qué es lo que es eso? Casi todo, pues. Casi todo. O sea, todas las tierras prácticamente. Lo único que no se expropió fue que al dueño, cuando el dueño tenía un buen puntaje, trabajaba bien la tierra, etc., se le dejaba un pedazo de tierra que se llama reserva. ¿Ya? Pero bueno, pero la expropiación fue muy, muy masiva. Hay que decir que realmente ningún otro país, salvo Cuba, digamos, salvo revoluciones de esa naturaleza, hubo. Entonces, lo que yo estoy diciendo, digamos, es que aquí hubo un cambio conceptual. La reforma agraria, que iba a ser una reforma agraria ordenada para mejorar la agricultura, para mejorar la producción, para ser propietario, etcétera, etcétera, se transformó en una revuelta campesina, en una revolución campesina. Y esa revolución campesina fue apoyada, digamos, por el Estado, no tuvo ninguna otra alternativa, ¿ya? Y por lo tanto se estableció, digamos, una verdadera revolución, ¿no es cierto?, en el campo. Ahí, ¿no es cierto?, aparece lo que yo llamo los nuevos alzados. Porque en el campo venían 2 sectores campesinos coexistiendo, digamos, de bastante tiempo atrás. Uno que se le llama en los diarios, y yo tomo ese nombre, los federados. Los federados eran gente que había participado en la salitrera. Y se le llama federado porque eran miembros de la Federación Obrera de Chile, FOCH. ¿Ya? Entonces los federados eran campesinos, la mayor parte, que se habían ido del campo a la salitrera. Y allá en la salitrera se habían sindicalizado. Y habían aprendido a la conciencia obrera, etcétera, etcétera. Y cuando las salitreras se derrumban, mucha de esa gente volvió al sur, a la zona central, ¿no es cierto?, a trabajar en el campo. Y ahí empiezan las primeras huelgas. Las primeras huelgas son de federados. Y los trataron pésimo. Había listas negras, etc. Pero los federados jugaron un papel muy importante. Porque los mandaban relegados. Por ejemplo, para contar un cuento aquí a los compañeros de Talca, los mandan relegados un grupo importante a Lontué, que consideraban que Lontué podía ser el lugar último, más perdido, ¿no es cierto? Hoy es un lugar hoy día muy famoso por los vinos, ¿ya? Y lo mandan relegado ahí. Y estos relegados, ¿no es cierto?, en Lontué, en 1950, 40, ley de defensa de la democracia, ¿no? ¿Ah? Llegan ahí y empiezan a hablar con los viejos. Y empiezan a conversar, y ese es uno de los orígenes de la huelga de Grande Molina. Una de las primeras huelgas que hubo en Chile, que se va a juntar con ese grupo de federados, ¿ya?, que tenían conciencia sindical adquirida en el norte, ¿ya?, con un cambio importante que hubo en ese momento, que lo voy a tratar después, que iba a ser en la iglesia y que iba a ser un obispo muy conocido aquí, seguramente por ustedes, don Manuel Larraín, ¿ya?, que va a ser el primero que se va a desenganchar de los hacendados. Y va a decir, no, esto no puede ser así. Incluso va a decir en algún momento, en una prédica, el latifundio es un pecado. Latifundio es un pecado, o sea, una cosa terrible, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí va a haber un grupo que va a tener una larga historia, ¿no? O sea,
va a haber un grupo de gente en el campo, dirigentes, que van a tener la historia ligada al Partido Comunista, fundamentalmente, al Partido Socialista, pero fundamentalmente al Partido Comunista. ¿Ya? Fundamentalmente. Esos son lo que llaman los federados. Y va a haber otro grupo que es bien interesante, importante señalar, que son gente de iglesia, de la Iglesia Católica, y que van a participar en una cuestión que se llamó en ese tiempo el Instituto de Educación Rural. El Instituto de Educación Rural fue una cosa ambigua que armó la Iglesia para educar a los campesinos y sobre todo a las niñas campesinas. Enseñaban folclore, ¿no es cierto? Enseñaban cosas sencillas de ese tipo, pero cuidado que ahí empezó el bichito. O sea, el sistema de la hacienda era tan cerrado, ¿esto? De que tú le abrías una puertita, ¿ya? Le abrías un hoyito y se empezaba a desinflar, ¿ya? Entonces ahí hay otro, ahí empezaron a haber dirigentes de la iglesia, dirigentes católicos, dirigentes sindicales, se formó la UCC, la Unión de Campesinos Cristianos, y se formó una de la cual yo estuve ligado, que fue la ANOC, Asociación Nacional de Organizaciones Campesinas. Esa estaba muy ligada ayer, ¿ya? Y esa gente se fue radicalizando también, ¿no? Se fueron metiendo, digamos, en esto. Pero ese grupo era chico, ¿no? Ese grupo podía manejar esta idea de una reforma agraria ordenada, tranquila, planificada, etc. Pero la gran masa campesina, ¿ah? Tuvo un momento, digamos, de insurrección espontánea. Por eso, digamos, los nuevos alzados. Esa gente no esperaba hacerlo. Es la gente de don Alfredo que hablaba, el Caíno, que se despertó un día, ¿ya? Y que se sintieron, ¿no es cierto?, que se despertó. ¿Qué pasó en ese periodo? Ese periodo pasó que el país, sometido a reformas profundas, a una suerte de revolución con Allende, expropiación del cobre, boicot norteamericano, expropiación de los bancos, de la industria, etcétera, etcétera, obviamente se convulsionó Chile, ¿no? O sea, no cabe la menor duda que hay una especie de terremoto social grado 7,8 escala de Richter, ¿no es cierto? O sea, un terremoto gigantesco. Y por lo tanto empezó a haber una capacidad de compra de los trabajadores que no se había visto nunca. Digámoslo como son las cosas. Los trabajadores en Chile comían poco, comían mal. Esa es la verdad nomás. Y el campo no daba para eso. Tuvo que importar muchos alimentos. La importación de alimentos, digamos, durante la Unidad Popular fueron creciendo en forma increíble. Disculpa, Pepe, sí. La producción. ¿Cómo? Aumentó la producción. Y la producción aumentó, pero aumentó los primeros años de la reforma agraria ordenada. Cuidado. Después de eso hay una situación o sea, el periodo en que se expropian los 2.500, 3.000 haciendas, es un periodo, digamos, que la reforma agraria, la producción se pone bien complicado. Pero además no lo sabemos, porque en ese momento empieza el mercado negro en forma generalizada. Entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, lo que ocurre, digamos, en los asentamientos, es que los asentamientos prácticamente se privatizan en forma clandestina. De eso se dio cuenta un primer estudio que hizo Solon Barra, Clau, y la gente del Instituto de Capacitación de la Reforma Agraria, y varios otros. Yo tuve la suerte de hacer un estudio en el 72, y la conclusión del estudio era evidente. Vimos que prácticamente lo que se llamaban los asentamientos estaban casi todos privatizados al interior, ¿ya? Con pequeñas, cada familia tenía su pedazo de tierra, sus animales, etc.
Y por cierto, digamos que tenía parientes que tenían una camioneta, ¿ya? Y vendía para el mercado que en ese momento había. El gobierno de la Unidad Popular entonces dice, no funciona el asentamiento, entonces vamos a hacer otra cosa. Y establece un sistema de centros de reforma agraria. Y después establece uno que se llama centros de producción. Y finalmente no resulta ni uno y establecen comités campesinos. O sea, se desordenó el tema de manera absoluta. ¿Y por qué se desordenó el tema? Porque simplemente, como dije al comienzo, la ley de reforma agraria no establecía claramente qué iba a pasar con esas tierras. Entonces, empezaron a salir todo tipo de cosas. El centro de producción era estatal y los trabajadores no iban a tener tierra. El centro de reforma agraria era una suerte de kolhoz soviético, ¿no es cierto?, una cosa de esa naturaleza, que era un enredo, nadie lo entendía, nadie, ni los técnicos entendían lo que era eso. Y después al final fueron casi 1000 comités campesinos que no eran nada. Y en esos comités campesinos, yo hice un estudio personalmente, así que ¿ya? En ese comité campesino la gente tenía cada uno por su lado, recibían las semillas del Estado, todos juntos, ¿ya? Se las repartían, ¿no es cierto? Y después cada uno hacía lo que... Y la verdad que yo creo que aumentó la producción si tú tomas el mercado negro, ¿sí? Pero eso no lo sabemos. Lo único sí que sabemos fehacientemente, ¿ya? Porque es un estudio que hicimos después de energía, ¿ya? Es que la siembra de invierno del 73, que se hizo durante la Unidad Popular, que se cosechó en marzo, en enero, febrero, marzo, abril del 74, durante la dictadura, fue enormemente alta. O sea, rápidamente el campesinado logró meterse en una dinámica. Yo le decía el otro día, tú estabas ahí, le decía a Jacques Chenchol, ¿qué habría pasado si le hubieran entregado? Yo lo he conversado mucho con Chenchol. Chenchol me decía, si hubiéramos entregado la tierra así concreta, se habría aumentado la producción brutalmente de inmediato. Él está convencido de eso, yo también. Entonces, los principios que señalaban, ¿no es cierto?, al comienzo fueron, yo creo que fueron muy graves. Por eso digo que la conmemoración de esta ley es una conmemoración que uno tiene que hacer con un sentido crítico, por lo menos así lo hago yo. Disculpa, es que es súper importante lo que estás diciendo, porque los contradictores de derecha siempre han dicho las famosas frases estúpidas: los campesinos se comieron las vacas y la producción se fue a pique. Y eso es falso. Porque ni se comieron las vacas y la producción, como lo dice, aumentó. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre ganadería y agricultura. Perdón, ahí sí que vamos. Si tú me estás empujando a picar el fino, yo creo que hay mucha diferencia. La ganadería no se puede mantener con una vaca nunca. No se puede tener por una vaca, no se puede sacar leche a una vaca cada uno. Hay que tener un establo. Y eso no funcionó, digámoslo derechamente. Ahí yo creo que hay una diferencia muy clara. Pero eso ya entrará a muchos detalles. Pero en la agricultura, en porotos, trigo, etcétera, la cosa. Los campesinos todos sabían, dígame vecino, todos sabían sembrar. No había ningún problema. Entonces, si tú tenías una hectárea, y te daban la semilla y te daban el abono, bueno, la sembrabas con gran éxito, trabajabas con un caballo, trabajabas con unos bueyes, o sea, lo hacía perfectamente. Además venía maquinaria, y la maquinaria le hacía el servicio a todos los viejos ahí, etc. Entonces, es bien complicado el tema, lo podemos conversar después. Pero quiero terminar para que podamos discutir y conversar, porque veo que varios se están cortando, mordiendo la lengua, quieren opinar y quieren decir que yo soy un ilusionista y qué sé yo, y todo lo demás. Entonces, es el momento, digamos, entonces, pero ¿qué pasó aquí? Y esta es la tesis más importante, a mi modo de ver, que yo planteo en mis libros. De que todo este campesinado que irrumpió a partir del 69, 68 en algunos casos, pero 69, 70, 71, 72, 73,
toda esta masa gigantesca de campesinos que llevó la reforma agraria al límite de la revolución. ¿Me entienden? Vuelvo a repetir, la reforma agraria que se firmó en la Plaza de la Constitución pensaba que podía ser planificada, ordenada, manejada y que fuera una reforma agraria sin revolución. ¿Me entienden? ¿Ah? Pero este campesinado quería tierra y quería su pedazo de tierra. No es que, o sea, cuando entendió que el Partido Comunista, el Partido Socialista le decía la tierra para el que la trabaja, bueno, entendieron lo que dice la palabra, la tierra. ¿Quién la trabaja? Yo. Entonces la tierra es para mí. Pero cuando vinieron después con el cuento de que la tierra no era para el que la trabaja, sino que la tierra era para la cooperativa, y usted era miembro de la cooperativa, y ahí se complicó la cosa. Entonces llevaron al extremo el proceso. Llevaron al extremo el proceso. ¿Y qué significó eso? Significó nada más ni menos que fue un proceso sin retorno. ¿Ya? La pregunta que se han hecho todos los estudiosos de afuera, y que muchos no lo han entendido, los que vienen a estudiar este proceso, es ¿por qué no se volvió a la situación anterior? ¿Por qué no se volvió a la hacienda? ¿Por qué no se volvió para atrás? ¿Por qué no se volvió para atrás? ¿Por qué la dictadura, Pinochet y compañía, no dijeron, como hicieron en la industria se volvió para atrás, en los bancos se volvió para atrás, en el cobre, no, en el cobre y en la agricultura, no. ¿Ah? Y en el cobre, por una razón muy sencilla, porque los militares dijeron, no, pues nosotros nos vamos a quedar con el 10% de la ganancia del cobre y por lo tanto no volvemos para atrás. ¿Ya? ¿Y por qué la agricultura no se volvió para atrás? Esa es una pregunta central en la historia de nuestro país y de nuestra agricultura y de nuestros campesinos. ¿Por qué? Porque se había llegado demasiado lejos. Hay mucha gente que me dice en el campo es que le habíamos faltado el respeto al patrón, ¿ya? Y por lo tanto ya no podía el patrón aceptar, ¿no? Bueno, faltar el respeto es interesante porque es una manera de decir muchas cosas, ¿no? ¿Ah? De decir, no habíamos tomado el fondo, habíamos trabajado nosotros, pero además se le había abierto los ojos. ¿Cómo íbamos a volver a decirle, buenos días patrón? ¿Cómo está Misia? ¿Cómo va? ¿Ya? Ponerle la pata para que se subiera al caballo, ¿no es cierto?, en el estribo. No se podía más, pues. Eso se acabó. Se había acabado, ¿no es cierto?, en ese momento, esa especie de servidumbre, esclavitud, como hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto?, que había en el campo, que era el inquilinato. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió un fenómeno que le pusimos un nombre hace mucho tiempo y quedó dando vuelta, ¿ah?, en varios, no sé si somos los dueños de la palabra, pero nadie es dueño de nada, contra reforma agraria. ¿Qué es lo que hizo Pinochet? Agarró los 10 millones de hectáreas y dijo, bueno, vamos a tener que entregarle alguna tierra a estos campesinos. Sobre todo, ¿por qué? Porque un grupo de esos campesinos que había estado en los asentamientos, que había estado muy a favor de la primera reforma agraria, se había pasado después contra Allende. Provincia Agraria Unida, Asociación de Asentamientos. ¿Ya? Yo aquí cuento la historia de este Juan Chacón, que no es Juan Chacón Corona de los años viejos, ¿no? Pero un Juan Chacón que era, que dijo en el golpe, cuando fue el golpe, dijo, los aviones son como ángeles, ¿ya? Los aviones que bombardearon la moneda, digo, son como ángeles que cayeron del cielo, nos vinieron a salvar. Y ese tipo había escrito un libro absolutamente en contra de los patrones, brutal. O sea, ahí había habido un cambio muy fuerte, muy fuerte. Entonces Pinochet va a entregar parcela. De nuevo, esta contaminación que estoy hablando. No parcela chica, no, aquí no me entregan parcela chica. No sirve. No es que el minifundio se llene de minifundio el campo, ¿verdad? Entonces vamos a entregar parcelas familiares. Y se dieron parcelas bastante grandes, ¿ya? Bastante grandes. El promedio de la parcela va a ser 6,3 hectáreas de riego básico. Eso significa que, por ejemplo, en Temuco, en la zona de Lautaro,
cada parcela era aproximadamente entre 120 y 140 hectáreas físicas, hectáreas de tierra. Yo no sé más o menos en San Clemente, en la zona de San Clemente, ¿ah? ¿Cuánto sería? 8, 9, 10. 10 hectáreas, claro. Porque son tierras muy buenas. Son tierras muy buenas. Entonces, pero hoy día 10 hectáreas es mucha plata. Pero mucha plata. ¿De verdad? Entonces, entregamos parcelas muy grandes. Y esas parcelas tenían que pagarse. Ya estábamos en un gobierno de dictadura derecha. Tenían que pagarse. Y tenían que pagar todos los años una cuota. Y los campesinos quedaron en pelota. ¿No es cierto? Sí, Un dato, alrededor de San Clemente, o sea, de Talca, la hectárea de tierra se está vendiendo a 200 millones de pesos. Mira, 200 millones de pesos por hectárea. O sea, 8 hectáreas. A ver quién es bueno para la matemática. 1.600 millones. 1.600 millones de pesos a 2 millones de euros. Bueno, ya. O sea, estamos hablando de una locura. Estamos hablando de una Y locura. parcelas que algunos campesinos las vendieron en 220 mil pesos, 3 millones la máxima. Mira, entonces los campesinos, apretados por el banco, apretados por lo que tenían que pagar, sin apoyo de nada ni de nadie, bueno, empezaron a vender. Entonces, Perdóname, pero Sí, está bien, está bien. Si interrumpen los de allá, porque usted no. Diga. usted dijo una cosa que me está dando vuelta la cabeza. Después del golpe se devolvieron las empresas, la minería y todo, la captó, le dieron importancia. Las parcelas no se retrocedió atrás, las dejaron durmiendo. ¿Ah? No las tomaron ni se preocuparon por ello, dejaron las parcelas botadas, Sí, el gobierno. sí. Entreguemos la tierra Pero- a estos gallos, pero dejan los gallos pobres. Así es, Entonces, fue una manera, así es. políticamente, a los campesinos, como yo soy campesino, los mataron hacia pausa. Exactamente. Me entregan tierra a mí para trabajar, ahí tenéis tu tierra, pero no tenéis tus manos, pero no tienes crédito, no tienes herramientas, no tienes nada. Produce. Y- ¿Cómo va a producir el campesino en esa forma? Fíjese Yo usted- creo que eso es muy Claro. importante, recordar por qué, quién mató la reforma agraria, cómo la mataron. ¿Mm? Estoy de acuerdo. Porque prácticamente en todas partes yo he escuchado el campesino irresponsable. No. ¿Ah? Entonces, no, Claro. usted no lo ha dicho, pero muchos lo dicen. Las dos cosas. Claro. Pero fíjense que, por ejemplo, Flor del Llano, para que vayamos a lugares concretos que ustedes conocen también mucho mejor que yo. En Flor del Llano hasta el 78, o sea, 74, 75, 76, 77, 78, aguantaron los viejos las parcelas. ¿Ya? Me consta porque yo fui el 78 para allá, incluso hice una película ahí. ¿Ya? Y estaban trabajando juntos y estaban aguantando. ¿Y por qué aguantaban? Porque tenían el apoyo del CRATE. El CRATE era un programa del obispo. ¿Ya? Pero aquí ¿Ah? está. En Talca. Entonces, pero era un grupito que lo estaban apoyando y estaban aguantando no vender. Sí. Pasó el 78 y al año siguiente se rasmó y ya no queda nada. Fuimos con Nicolás, fuimos Silva, fuimos allá hace unos años atrás. Ni se recuerdan los cabros jóvenes, ¿ya? De que los papás tenían parcelas. Y ese terreno es una maravilla, es un plano. Bueno, pero entonces ya tenemos claro, digamos, lo que pasó con esta. Pero eso fueron 30.000 familias que agarraron eso, de 100.000. El resto, que no es poco, estamos hablando de 60.000 familias, fueron lanzados a su suerte. Aquí, uno de los primeros trabajos que hizo fue justamente esas villas, villorrios que se armaron, ¿ya? En lugares, comillas, vacíos,
donde la gente tuvo que irse. Lugares, por ejemplo, voy a seguir con Talca para nuestros aquí, hay muchos lugares, lo de la que en la zona de O'Higgins, ¿ya? Pero en Talca, por ejemplo, había uno que se llamaba Medio Camino, ¿ya? Y que era un camino viejo, que tenía el camino, un pedazo 5 metros, qué sé yo, y los alambres de la otra propiedad. Y ahí entre el camino, ahí se empezó a meter gente, ¿no? Después Aurora, era una estación de tren. Ahí se empezaron a meter alrededor de la estación. Hoy día son, ya no se puede decir ni pueblo, son casi ciudades hoy día, ¿ya? Son enormes lugares, ¿no es cierto?, donde se fue metiendo la gente a la manera que podía. El gobierno militar, en ese momento, dio luz verde y le dijo eso, primero encontró incluso documentos, le dijo, déjelo, métalo por ahí. Después entonces vieron que había que hacer algo y empezaron a hacer casa y goce, ¿ya? Y parcelitas de 500 metros, de 5.000 metros. Esos son hoy día los pueblos de toda la zona central de Chile, ¿ya? Que se fueron llegando, digamos, llenando. Tercero, algunos fundos, algunos patrones le devolvieron parte. Hay que ser, eso se llama restitución. Entonces le dieron algunas reservas, le dieron pedazos de tierra. También hubo eso. Pero cuarto, y esto es lo que hoy día yo quería justamente señalar por lo que está pasando en Chile Central, lo cuarto fue que aproximadamente un tercio, no tengo la cifra en este momento, pero Es un tercio. es un tercio de tierra, sobre todo de lomaje, sobre todo de cordillera, etcétera, que se quedó la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, que a veces se la pasó a la CONAF, Corporación Nacional Forestal, y salieron a remate. Y esto es muy importante e interesante, creo yo, hacer el comentario hoy día, que estamos sufriendo esta catástrofe nacional. Porque, ¿quién podía comprar esas tierras? Estamos en el 74, 75, 76, la miseria en este país era generalizada, la cesantía generalizada. Entonces había muy pocas manos, muy pocos capitales que eran capaces de comprar, ir a los remates y comprar estas tierras. Ya como los mates, y ahí están. Forestal Arauco, Celulosa Arauco, en un momento, digamos, todo lo que fue el Laja, ¿no es cierto?, que hoy día es de Angelini, lo compraron los Vial y otros, qué sé yo, que era un banco en ese momento. Buena parte la compró o se hizo de ella Ponce Lerú, el famoso sobornador más grande de la historia de Chile, ¿no? ¿Ya? Porque no ha habido nunca nadie que le haya dado plata a todos, ¿ya? Porque ese le tiró billete a todos, ¿no es cierto? Hasta del MEO a la URI. Compensación, ¿no es cierto? Por los favores concedidos, ¿no es cierto? Entonces, ahí se produjo una situación muy brutal, ¿ya? Yo cuento una entrevista aquí que tuve con el director de la Corporación de la Madera, que me contó en su momento cómo había él personalmente ido donde Augusto Pinochet a proponerle un programa de empleo mínimo, porque la cesantía era tan grande que le fue a proponer un programa de empleo mínimo. Y le dijo, mire, el programa consiste en lo siguiente: nosotros hemos comprado las tierras, la verdad que comprado las tierras, le habían regalado las tierras, o sea, a precio de huevo, ¿ya? Estamos hablando de haber comprado, si es un tercio de 10 millones, ¿cuánto sería? 3,3 millones de hectáreas, o sea, no poco, ¿no? No poco.
¿ya? Y 3 empresas. O sea, estamos hablando 1 millón por... Entonces, señor Pinochet, ¿qué hacemos? Yo le propongo lo siguiente. Usted nos paga la mano de obra. La CONAF nos paga las plantas, los arbolitos. Nos entrega los arbolitos gratis. Y establecemos un decreto 704, que iba por el número 701. Y establecemos un decreto que si prende el bosque, ¿ya? Me pagan plata, subsidio adicional por porcentaje de prendimiento de los árboles. ¿Me entienden? O sea, ¿qué significa eso? Significa que yo voy a tratar de poner árboles en los lugares más fáciles para que me agarre el bosque y prendan todos los árboles y me paguen el 100%. Y no voy a ir a la punta del cerro donde me van a prender un 20% de los árboles porque es muy difícil. ¿Me entiendes? Bueno, ese es el origen de lo que está pasando hoy día. Llenaron primero de pinos y después entró el eucalipto, ¿no es cierto? Y llenaron todo Chile, ¿no? de eso. Ahí está el origen, ¿no es cierto?, de esto que estamos hablando. Resultado de esto, ¿no es cierto?, el resultado de esto, porque ya me estoy alargando mucho, es que vamos a tener a partir del 80, de 1980 aproximadamente, una situación muy especial que no se da en muchas partes y que no se da en muchas partes del mundo. Primero, que la propiedad de la tierra va a estar enormemente pulverizada. Felipe Edwards, vino que lleva su nombre, un día fue a Colchagua, convenció a 25 parceleros. Tema de la mujer. Para vender la parcela tenía que firmar el dueño de casa y tenía que firmar la señora, porque existía generalmente sociedad conyugal. ¿Ya? Subió la micro a 25 hombres con sus señoras. Los llevó a la notaría de Santa Cruz y en una misma tarde compró, por lo que decía Manuel, compró a un precio de huevo 25 parcelas de la mejor tierra imaginable en el mundo, que es el Valle del Tinguiririca. Empezó a poner uvas, vides, y hoy día es uno de los grandes exportadores de vino chileno. Les ruego que no tomen nunca de ese vino, ¿ya? Por lo menos hagamos un acto de boicot privado, ¿ya? Y no tomen, no tomen de ese vino, ¿ya? Luis Felipe Edwards. ¿Cómo se llama el vino? Pregunta aquí. Felipe Edwards. Luis Felipe Edwards. Luis Felipe Edwards. Eso me consta. Pero además es tan fresco que si ustedes se meten, muchachos, ¿ya? Que le pegan al Google y se meten en la viña Felipe Edwards, van a ver que dice que en el año 77, 78 el señor Felipe Edwards compró esas tierras. ¿Ya? Lo dice el señor que era canciller del dictador, que de apellido Errázuriz, se compró, es que la palabra es fea, adquirió a la fuerza la cooperativa La Arboleda. El presidente de la cooperativa La Arboleda era el papá de Ramiro de Loguet, gran amigo mío. ¿Ya? Y con Ramiro visitamos La Arboleda. La cooperativa era exitosísima. No le debía plata a nadie. Tenía todo tipo de maquinaria propia, etcétera, etcétera. Llegó el canciller de Pinochet. Presionó, estábamos en plena dictadura en ese momento andaban los milicos en la calle había toque de queda. Entonces el canciller le decía, yo quiero esa parcela, quiero que me la venda.
Había que ser muy contra valiente, ¿no es cierto?, para decirle que no. ¿Ah? Uno le dijo que no, uno, que se llama La Isla, y que está toda la arboleda con las parras, y al medio hay una parcela de un viejo que no quiere vender, y hasta el día de hoy no quiere vender. ¿Ya? Y le dice La Isla. ¿Ya? Ha tenido problemas enormes porque no tiene cómo salir. No lo dejan salir por el, ¿cómo se llama? Por las calles. O sea, no tiene... pero yo lo entrevisté, he estado en ese lugar. Bueno, hay gente heroica, ¿no? Heroica solamente.